Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Yo soy Jorge Rubio y como cada jueves o domingo, si nos están viendo en la repetición, los saludo y hoy en el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora cada 14 de noviembre, hablaremos de diabetes y deporte. Platicaremos con la nutróloga Elizabeth Reyes Castillo y con el triatleta Mario Núñez Jiménez. Tendremos sus opiniones, conoceremos otro parque dentro de la Ciudad de México con Cintia Ibarra y Noé Cisneros. Les tendremos también recomendaciones de libros y películas deportivas. Y también, como cada semana, Rodrigo Rojas nos traerá la agenda deportiva de este fin de semana. Aquí comenzamos Salud y Deporte. Saludo a quienes nos ven a través de su televisor por Canal 14, en internet por mxplus.tv, Canal 14.tv, en nuestro Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. Agradecemos también a quienes nos envían sus comentarios y votan en nuestra encuesta en nuestras redes sociales, @soy Jorge Rubio P y en @Canal 14MX. Hoy les pregunto, ejercicios adecuados para una persona diabética, ¿cuáles creen que sean? ¿Natación, correr, ejercicios de fuerza o todos los anteriores? Más adelante estaremos viendo cómo va justamente esta encuesta. Y hablando de encuestas, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, nuestro país cuenta con un registro de 12.400.000 personas que desafortunadamente padecen diabetes. Esto el año pasado se dio un 13% de las defunciones en México a causa de esta enfermedad. El tipo 2 se presenta principalmente en personas de más de 60 años, sin embargo, no es una regla, se puede manifestar en cualquier edad. Este padecimiento no se presenta de forma súbita, puede pasar entre 5 y 10 años a partir de las primeras alteraciones. Una diabetes bien controlada ayudará a convivir con ella y se dejará de ver como algo letal. Disminuir el número de casos en nuestro país de personas con diabetes está en cada uno de nosotros. Debemos mantener buenos hábitos y erradicar el sedentarismo, y esto nos traerá buena salud y una mejor calidad de vida. Y como siempre, es muy importante escucharlos. ¿Qué opinan acerca de la diabetes y cómo ayuda el deporte? Escuchemos. La diabetes es un problema que agobia a toda la sociedad actualmente, que es el problema de la glucosa en la sangre. A algunas personas se le eleva mucho y presenta muchas consecuencias, ¿no? Cada vez estamos más familiarizados con la enfermedad, con el término, con las características, porque bueno, está cada vez más presente en nuestra sociedad. Puede ser provocada por el sobrepeso, exceso de grasa, no hacer deporte y ahora sí que una mala alimentación. Tenemos un estilo de vida cada vez más sedentario, entonces pienso que practicar algún tipo de deporte es muy importante para la salud en general, y con el tema de diabetes pues creo que lo es más. Desde mi punto de vista, yo creo que todos los deportes pueden ser practicados por una persona con diabetes. El ejercicio trae salud, principalmente, ¿no? Yo no veo que ninguna actividad física se contraindique con la gente que tiene ese problema de salud. Pienso que cualquier persona puede practicar cualquier deporte. Sin embargo, creo que hay ciertos deportes pues, que requieren una cierta preparación física, que quizás una persona con diabetes pues, requiere de algún tipo de asesoría, de acompañamiento, para asegurar que en la práctica de los deportes pues, no se presentan algunos otros riesgos, ¿no? Cualquier deporte pues tendría que checarlo, yo creo que primero con su médico, porque a veces no es tanto la diabetes, a lo mejor tiene otros problemas de corazón y no puede ser cardio. Como yo no puedo hacer cardio, mejor nada más caminar 20 minutos. Pienso que ahí hay una conexión importante en el consumo, el tipo de alimentación, el tipo de los estilos de vida con la presencia de diabetes en México. Sin duda en México el problema está acrecentado por las costumbres en alimentación y la falta de ejercicio. Yo veo que hay mucho sedentarismo en México, en todas las edades, desde los niños, jóvenes, adultos. Hay poco ejercicio, hay poca actividad física y sin duda la alimentación toma parte importante en esto, ¿no?
Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Vamos a seguir platicando sobre diabetes y deporte y la encuesta que les hicimos desde el inicio del programa. Vamos a ver cómo se encuentran en estos momentos. Canal 14MX, soy Jorge Rubio P. Les preguntamos cuáles consideran que son los ejercicios pues adecuados para una persona diabética y les dimos 3 opciones, bueno, 4 en realidad. Natación el 17%, correr 0%, ejercicios de fuerza el 17% y todos los anteriores 66%. Así va en estos momentos la encuesta. Más adelante veremos cómo se ha movido o si no se ha movido. Y ahora le doy la bienvenida y me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Elizabeth Reyes Castillo. Ella es licenciada en nutrición, tiene un máster en actividad física, certificada por el American College of Sport Medicine, es educadora en diabetes, conferencista del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición AC y además está certificada en ISAC 3 o 3. Nivel 3. Nivel 3, así le ponemos. Isaac, nivel 3. ¿Cómo estás, Eli? Qué Muy gusto que bien, estés por acá. qué gusto estar aquí otra vez con ustedes. Tenía rato que no venías por estos lados. Ya tenía mucho, un año casi. Un año, y incluso creo que fue el año pasado que también hablábamos de diabetes y siempre es importante volver a tocar el tema porque es algo que no se va a ir, que es algo con lo que tienen que vivir muchas de las personas y es importante que las personas que no lo tienen sepan cómo hacerle para evitar a toda costa llegar a padecer diabetes y que si ya lo padecen, pues que tampoco se alerten, o a lo mejor sí se alerten, pero que sepan que se puede vivir justamente con esa enfermedad. Recuérdanos qué es la diabetes y a qué le podemos llamar que es justamente esta enfermedad. Sí, diabetes es una enfermedad crónica, quiere decir que te va a durar toda tu vida, es incurable, es progresiva, o sea, aunque tú te cuides, de todos modos la enfermedad tiene Avanza. una evolución. Y bueno, pues lo más importante es que es eso, es para toda la vida y tienes que aprender a cuidarte, como lo decías. Tiene que ver totalmente con la insulina. La insulina es un transportador de glucosa. Entonces, cuando tú no tienes ese transportador, la glucosa se empieza a quedar dentro de la sangre, ¿no? Se empieza a quedar y se empieza a elevar. Y esto es lo que te va a provocar ya problemas de tipo vascular y generalizado a todos los órganos, es a donde va a afectar, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer con la diabetes es controlar justo el que no se acumule la glucosa en esta sangre, ¿no? En el control sanguíneo. De repente en diferentes lugares que uno va a llenar formatitos te preguntan, ¿no? En el hospital o un seguro, te dicen, ¿algún familiar ha padecido diabetes? Eso me lleva a pensar la siguiente pregunta. ¿Es hereditario el tema de la diabetes? O si no, ¿por qué habría estas preguntas? Sí, claro. Uno de los factores de riesgo es que familia directa, ya sea mamá, papá o hermanos, padezca diabetes. Pero no necesariamente. Se han visto muchísimos casos en donde la persona no tiene ningún lazo, a lo mejor con persona que vive con diabetes, y aún así la padece. Porque hay muchos factores, o sea, puede ser desde el sedentarismo, la alimentación, el estrés, que también es un factor, y bueno, ahora se ha agregado también la disrupción de horarios. O sea, el no dormir adecuadamente, el no tener horarios, también eso te llega a alterar pues un poco más el estado del páncreas, ¿no? De salud del páncreas. O sea, hoy podríamos decir que se suma a la lista de factores el tema también del descanso y del sueño. Sí, claro, totalmente. Y además tiene una relación directa también con la obesidad y sobrepeso, que si tú no tienes unos horarios para comer, por ejemplo, ni para dormir, tienes como más afección al respecto de sobrepeso y obesidad y sobre todo de grasa visceral, que esta se va a elevar a partir de que no tengas unos horarios adecuados en tu estilo de vida. Y hablamos ahorita justamente de mi hija, ¿no? Que tiene 7 meses. Y ahorita yo estoy en la parte de las rutinas, que es lo más importante. Y ahorita me estás mencionando que no es solamente en esta etapa tan temprana de recién nacidos, de bebés, sino que deberíamos mantener las rutinas para siempre, justamente tanto de sueño como de alimentación, para evitar, entre otras, una enfermedad como la diabetes. Sí, totalmente. De hecho, hay un estudio muy interesante que se hizo con ratitas, en donde les dan la misma cantidad de calorías, pero unas tienen horario y otras no tienen horario. Les dan como en diferentes momentos del día y resulta que las que suben de peso son las que no tienen horario. Entonces, si hay una relación directa entre esta disrupción de horarios y el peso y la grasa y sobre todo pues el funcionamiento de todos los órganos. Tenemos como un reloj interno grandote que va a coordinar todos los demás de los órganos vitales, ¿no? Como el corazón, el cerebro, etcétera. Por eso en la pandemia pues hubo tanto problema al respecto de diabetes, que también tenía que ver con el tema de disrupción de horarios, ¿no? Y no sé si tenga que ver, y no sé si seguramente les ha pasado, que a veces desayunan algo pesado, o parecería pesado,
pero a las 2 horas ya tenemos hambre y cuando desayunamos algo más ligero pueden pasar 3, 4 horas y no tenemos hambre. Es un poco también esto que al comer mal hacemos que nuestro metabolismo funcione pues todos los días de forma distinta y al final estamos, pues, ahora sí que, vamos a decirlo coloquialmente, le estamos dando en la torre a nuestro estómago. Sí, claro. De hecho, esto que comentas es súper interesante porque tiene una relación directa con la comida procesada. Cuando tú consumes alimentos que tienen alta cantidad de azúcar, lo que va a pasar es que tu páncreas tiene que liberar mayor cantidad de insulina. Y entonces todo se va a convertir a grasa rapidísimo y te vas a quedar en tu glucosa con poca cantidad de azúcar y entonces te vuelve a dar otra vez hambre, ¿no? Entonces, por eso es como tan fácil subir con comida ultraprocesada, porque justo nos va a generar este tipo de subidones enormes, ¿no? de glucosa. Tu cuerpo trata de compensar y lo guarda en forma de grasa y a las 2 horas ya tienes hambre, ¿no? Entonces, creo que esto que comentas es súper importante, como a diferencia de cuando comes una dieta rica en fibra, por ejemplo, y con cereales un poco pues, menos procesados y a lo mejor un poco de grasa vegetal, donde vas a estar con saciedad durante más tiempo, ¿no? Y digo, ya ahorita espero de tiempo un poco el tema de qué comer y qué no comer en la actualidad. Estamos tan acostumbrados a la comida rápida y a que los tiempos son cortos y no sabemos tal vez administrar los tiempos de la mejor manera. Pero antes quiero preguntarte el porcentaje de personas diabéticas en México, como para saber de qué tamaño es el problema, porque somos millones de mexicanos, más de 120 millones de mexicanos, y gran parte de ellos o de ellas tienen ese problema y no va disminuyendo, entiendo que va aumentando, ¿no? Sí, va aumentando. De hecho, se estima que es 1 de cada 10 y después de la pandemia esto aumentó a 1.8, casi 2 por cada 10 personas, ¿no? Y lo más grave de todo esto es que el 40% de las personas que padece diabetes no sabe que lo tiene, porque no tenemos como esta cultura de revisión de cada 6 meses hacernos algún estudio, ¿no? Entonces, son personas que hasta que no tienen una complicación de diabetes es cuando ya se enteran que la vivieron, como sucedió en la pandemia, que se contagiaban, llegaban al hospital graves y resulta que tenía diabetes desde hacía más de 5 años, ¿no? En México nos tardamos 10 años en dar un diagnóstico de diabetes, lo cual es altísimo porque tiene mucho que ver con calidad de vida. ¿Dónde está el problema justamente de que las personas no vayan pues a tener estos estudios regulares y a lo mejor van, ya está muy de moda que en las farmacias, llámese como se llame, tienen un médico? ¿No debería el médico ser como de los primeros en decir, a ver, este es un síntoma de que tal vez tienes diabetes, vete a hacer un estudio? ¿No debería ser como una obligación? Yo siento que no lo hacen, no es como... Y por eso tardan 10 años, ¿sabes? Van a un médico y no, lo primero que se les viene a la mente no es diabetes, es cualquier otra cosa, muchas cosas más y no se les viene a la mente la diabetes. ¿Crees que es un poco una culpa compartida entre las personas y los médicos? Totalmente, creo que es un tema de cultura, como dices, de información también. Y muchas veces o muchas personas no se hacen estudios por miedo, como que si no lo veo, desaparece, ¿no? Claro. Entonces, esto pues es una realidad que vivimos en cualquier enfermedad, no solamente en eso, de que si no me hago estudios mejor porque no quiero saber, ¿no? Cuando en el caso de las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y algunas otras más como hiperlipidemia, es importante detectarlas a tiempo porque de esa manera podemos prevenir las complicaciones, que esto es lo más grave de la diabetes, ¿no? Entonces, es eso y pues falta de información de muchos médicos. De hecho, en mi caso particular y de muchos de mis compañeros educadores en diabetes, pues no nos enteramos de todo esto hasta que no hicimos la especialidad. Porque en la carrera muchas veces no hay como el tiempo suficiente para hablar de la diabetes, a pesar pues de que es una enfermedad que nos atañe a todos y que vamos en incremento, como tú lo mencionas. Sí, importante lo que dices, Eli. Hablar de los síntomas también. Si bien, y también regresando un poco al punto que tocabas, de que la gente dice, no me hago el estudio porque así no, pues no estoy enfermo, ¿no? Aunque sí, pero se hacen esa idea. Pues recuerda a la gente que le va a salir mucho más caro, porque también muchas veces es eso, ¿no? Es que no puedo hacerme ahorita ese estudio porque a lo mejor no tengo dinero, pero si vamos al cine. El cine nos va a salir lo mismo que el estudio, casi. O bueno, hay unas personas que realmente no tienen ni seguridad social y ahí sí la cosa se ve mucho más complicada. Pero a largo plazo va a ser mucho peor que no se detecte porque el gasto va a ser
Sí, claro. Más del doble de lo que pudo haber sido si se detectaba a tiempo. Sí, claro. De hecho, se estima que el 30% del ingreso de una persona que vive con diabetes se va a derivar totalmente a la enfermedad. Pero en el caso de una complicación estamos hablando del 80% del ingreso. Wow. Entonces no es lo mismo controlarla y llevar una dieta pues balanceada, hacer ejercicio, medir tu glucosa, que es súper importante, a atender a lo mejor un problema de pie diabético o de una lesión ya severa en el riñón o en los ojos, por ejemplo, ¿no? Entonces el gasto se va a incrementar y sobre todo yo creo que el punto del dolor, ¿no? Que eso también es muy importante considerar, que no solamente es la parte económica, sino pues todo lo que te va a implicar pues dejar de trabajar, la discapacidad, incapacidad, ¿no? Que puedes llegar a tener, y esto pues también es un costo adicional, ¿no? Al que ya de por sí estás gastando en servicio de salud, ¿no? He escuchado en los últimos años el término prediabetes, que no sé si es un término nuevo o que realmente se empezó a utilizar después de pandemia, simplemente como para hacer un poco más de conciencia y que digas, bueno, todavía te podemos salvar de que no llegues a la enfermedad. Prediabetes no quiere decir que sea diabético, ¿cierto? Es cierto, pero es como una entradita, ¿no? Es estar como en la puerta de la diabetes. Son números en donde no llegas todavía a, por ejemplo, 126 miligramos por decilitro de glucosa, donde no llegas todavía a estar dentro de ese rango, o tienes una glucosa de ayuno alterada y durante todo el día estás bien, pero es una muy buena oportunidad. La prediabetes sí se cura, sí es reversible, que eso es algo que debemos de poner atención, pero no se cura por arte de magia, tenemos que tomar acción. Tengo pacientes que llegan a consulta y me dicen, es que hace 5 años me dijeron que tenía prediabetes, y se siguen ellos como autonombrando prediabetes, cuando en realidad pues ya pasaron 5 años de que no hicieron ningún cambio, ¿no? Entonces lo importante es que cuando te diagnostican prediabetes, tomes cartas en el asunto y mejores tu alimentación, hagas ejercicio y sobre todo te asesores con alguien especializado, ¿no? Especializado en diabetes. Una persona prediabética, más o menos, como cuánto tiempo se llevaría en ver si la libró o no la libró, porque digo, aquí les dan 5 años, pues claramente ya no. Así es. Pues depende mucho de las condiciones y depende mucho pues del entorno. Tenemos muchos factores en México, no solamente es como de echarle ganas, ¿no? Yo creo que hasta queremos quitar ese estigma, porque lo que tú decías, hay personas que no tienen a lo mejor ni siquiera la seguridad social como para poder atenderse, o el mismo recurso o el tiempo de prepararse alimentos, pero bueno, estamos pensando que si cambiamos el estilo de vida, en 3 meses ya podemos notar un cambio muy importante al respecto de los niveles de glucosa. Oye, Eli, vamos a hacer una pausa y al regresar quiero que nos digas, ya entrando un poco en el tema, justo un poco sobre la pregunta de la encuesta. ¿Qué nos ayuda? ¿Qué ejercicio nos pueden ayudar? ¿Cuáles a lo mejor dirías, sabes que hay que evitarlo? Te dejo la pregunta sobre la mesa y al regresar de la pausa ya nos contesta Eli Reyes. Ella es pues ya nuestra nutrióloga de cabecera aquí en Salud y Deporte. Hacemos una pausa y continuamos con más. Continuamos en Salud y Deporte hablando sobre diabetes y deporte. Vamos a ver cómo va la encuesta que hicimos en nuestras redes sociales. @canal14mx, soy Jorge Rubio P. La encuesta dice lo siguiente: ejercicios adecuados para una persona diabética. La primera opción, natación con el 27%, correr el 8%, ejercicios de fuerza el 4% y con el 61% todos los anteriores. Y justamente esta era la pregunta que te hacía antes de ir a la pausa, Eli. ¿Cuál sería como el ejercicio, alguna de estas opciones que pusimos, crees que son adecuadas? ¿Alguna de ellas crees que no? ¿Alguna otra que se te venga a la mente? Porque tú además trabajas la parte deportiva de forma importante con las personas diabéticas. Así es. Pues cualquier deporte es bueno. De hecho, el mejor deporte es el que te guste. Bueno. O sea, el que te sea como más divertido, el que esté de acuerdo a tus gustos, a tu economía, que lo tengas cerca, ¿no? El mejor gimnasio igual es el que tienes cerca de tu casa. Y bueno, algo muy importante que por ahí está en la pregunta, lo del ejercicio de fuerza. Es súper importante para nuestra calidad de vida. Yo creo que a partir de los 35 años nunca debemos de dejar de hacer fuerza. Y si llevas una dieta para bajar de peso, menos todavía. Tienes que hacer entrenamiento de fuerza, ya que la masa muscular no solamente te sirve para verte mejor, ¿no? A lo mejor, o para moverte, sino que te va a servir para calidad de vida en general. Hay unas sustancias que se llaman mioquinas,
que se van a producir a todos los órganos cuando tú haces entrenamiento de fuerza. Okay. Y eso te va a ayudar, por ejemplo, para mejorar tu páncreas, para mejorar hígado, bajar colesterol. Todas las adaptaciones que tiene un deportista son a partir de la masa muscular. Entonces, siempre cuidar el entrenamiento de fuerza. No sé si estoy en lo correcto o no, pero al pensar en fuerza o al pensar en una competencia de mucha resistencia como es un maratón, que también tú haces maratones, o triatlón, que justamente el invitado que próximamente tendremos aquí en el estudio nos hablará un poco de esto, uno piensa que con el desgaste que se tiene en este tipo de competencias y quienes conocemos a personas diabéticas que de repente se ponen pálidos o pálidas y se nos andan desmayando por los niveles de azúcar, no es como, no choca. O sea, por ejemplo, con un maratonista, ¿no choca el No, tema para de nada. diabetes? Una persona que vive con diabetes puede hacer lo que quiera, así lo que quiera, siempre y cuando tenga buenos niveles de control en general. Que su colesterol esté bien, que su corazón esté bien, que sus niveles de glucosa estén dentro del rango normal y que lleve una estrategia, obviamente, de alimentación de acuerdo al medicamento. No es lo mismo tomar metformina solamente, que a lo mejor no van a tener esos bajones de glucosa, que inyectarse insulina. Entonces, se tiene que llevar una estrategia diferente. Okay. Yo llevo atletas de todos los niveles, desde Ironman hasta buceo, por ejemplo, buceo de inmersión sin tanque, y vive con diabetes y no tiene ningún problema. Okay. Creo que aquí lo principal, y de hecho hasta sirve de motivación para llevar un mejor control, ¿no? Pero lo principal es tener un buen control de tu diabetes, conocerte, conocer tu cuerpo y hacer una estrategia correcta y personalizada. Hay una tecnología mucho más avanzada. De hecho, estamos viendo en pantalla una de las pruebas que se hace las personas para saber justo los niveles en la sangre, ¿cierto? Así es. ¿Qué tanto ha avanzado la medicina y la tecnología para que sea mucho más fácil para todas las personas saber cómo estamos en esos momentos y cuáles serían esas herramientas que se tienen como lo que vemos en pantalla? Sí, pues los glucómetros cada vez son mejores, son muy rápidos y poco invasivos. Antes se requería mayor cantidad de sangre como para obtener una lectura. Ahora, con muy poquita puedes obtener una lectura súper precisa. Y bueno, ya hay otro que se llama, un aparatito que se llama Freestyle Libre. Okay. Y que es un sensor que es con líquido intersticial y que puedes escanearte y saber tu glucosa en tiempo real. O sea, lo escaneas con tu celular. Así es. Entonces, para personas, por ejemplo, yo llevo ciclistas que viven con diabetes y que solamente tú les pasas el teléfono, se miden y con eso es más que suficiente para saber cómo se encuentran, ¿no? Y saber hasta qué tipo de alimento deben de consumir o qué cantidad, qué gramaje de carbohidratos de acuerdo a los niveles de glucosa, ¿no? Y para eso, pues, tienen que asesorarse con un nutriólogo que sea educador en diabetes y que, bueno, que se dedique además al deporte para que pueda saber qué tipo de alimento de acuerdo a los niveles de glucosa que tengan. Hay como para todos los bolsillos estos artefactos para poder medir los niveles de azúcar en la sangre, porque pues también hay que recordar que vivimos en un país en donde no todas las personas tienen la capacidad económica de poder adquirir este tipo de productos para estarse checando. Y lo que comentamos hace rato, tal vez ni siquiera tienen seguridad social. Sí, claro. No son tan económicos todavía, pero se puede utilizar a lo mejor en alguien que quiera hacer algún tipo de deporte de este tipo, como un maratón o un triatlón, como para hacer la estrategia de alimentación. Y lo demás, puedes medirte con tu tira de glucosa, o sea, normal, y no es tan costoso ya. O sea, ya ahora sí es muchísimo más barato. Y bueno, recordar que la medición de glucosa es súper importante, o sea, es la manera de tener un buen control y que te sale más caro tener una complicación que el no conocer tus niveles, ¿no? Entonces, la medición de glucosa cuando hacemos ejercicio tiene que ser antes, durante y después. Y cada que cambias de rutina, tendrías que volver a medirte también los niveles de glucosa. Si subes intensidad o si cambias de deporte, volver a medirte para poder tomar pues, las acciones correctas y no tener a lo mejor una hipoglucemia, que este es pues, un punto muy importante de deserción de los deportistas, ¿no? Llegan a tener hipoglucemias 2, 3 veces y es tan horrible tener una que dejan de hacer ejercicio, ¿no? Entonces... Y se complica todavía más. Se complica más, claro. Entonces, lo ideal sería medir sus niveles de glucosa antes, durante y después para tomar decisiones correctas de alimentación durante el entrenamiento. Eli, nos queda un minutito. ¿Qué alimentos debería evitar cualquier persona para no llegar a ser diabético? Y las personas que ya son diabéticas, pues también cuáles evitar y cuáles sí o sí tienen que estar en nuestro plato.
Sí, frutas y verduras sí tienen que estar siempre, por lo menos 2 veces al día, así ya mínimo. Si son 3 veces al día estaría excelente. Y bueno, los ultraprocesados es con lo único que tenemos tema. Ahora el etiquetado nos ha ayudado muchísimo para saber cuáles son altos en azúcar, altos en calorías, altos en grasa, que estos nos van a generar hiperpaleatividad, que quiere decir que te va a dar muchas ganas de seguir comiendo. El efecto palomitas del cine, ¿no? De comer y comer y comer. Y bueno, pues más fibra, más alimentos de origen vegetal y consumir pescado, que ese es un punto importante. En México no consumimos pescado y eso también nos genera pues problemas a la salud, ¿no? Entonces, por lo menos 2 veces a la semana. Las sardinas son muy baratas, el arenque también, los charales, y son una muy buena fuente de omega 3. ¿Los charales se pueden poner así frititos o no? Puede ser, ¿Sí? ajá, puede ser. Bueno. Con salsa verde no saben tan mal. Ah, bueno. Dije, es que no vaya a ser, porque yo sí luego consumo charales y la verdad es que sí me echo un taquito de charales. Sí, son buenos, son muy buenos. Son buenos y ahora qué bueno que dices que son nutritivos. Eli, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y nuevamente abrirnos un poco el panorama sobre este importante tema y esta enfermedad que pues causa tantos problemas en nuestra sociedad. Tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? En @Nutrierc en Instagram y en Consultorio Nutricional Elizabeth Reyes Castillo en Facebook. Perfecto, muchas gracias, Eli. Gracias. Por haber estado aquí con nosotros. Y ahora le doy la bienvenida a Mario Núñez Jiménez. Él es contador público de profesión, triatleta que ha participado además en varios maratones, incluyendo obviamente el de la Ciudad de México, Londres, Berlín, Tokio, Chicago, Nueva York, Boston y además en 7 Ironmans. No sé cómo lo haces, ahora sí que con diabetes o sin diabetes, es impresionante la cantidad de carreras que has tenido. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy bien, aquí con el gusto de acompañarlos. Oye, cuéntanos un poco tu historia, en qué momento te detectan que tienes y padeces esta enfermedad diabetes y qué tipo tienes. Pues mira, precisamente haciendo deporte, tuve un golpe en el ojo jugando frontenis. Ok. Me pegaron con una bola pequeñita y sangré por el ojo, por la nariz, por la boca. Inmediatamente me llevaron al hospital y me tuvieron que hacer una operación porque tenemos una capita en el ojo que fue la que me arrugó y me rompió. Entonces me operaron de inmediato. Pero en ese momento también me pusieron medicamento porque se me estaba muriendo el nervio óptico. El golpe fue muy frontal. Y en el momento en que me estaban pasando el medicamento, se les ocurrió a alguien de los doctores en urgencias checarme la glucosa. Y andaba en niveles de 600 o 700, que era precisamente el efecto del medicamento por salvar el ojo. Entonces el doctor me dijo, oye, ¿salvamos el ojo o salvamos que no seas diabético? El ojo ya no lo recuperas y diabético, si aprendes a vivir, te vas a morir de cualquier cosa menos de eso. Entonces, en ese momento a mí me dijo, no hay prediabetes, solamente eres o no diabético y tú ya estás declarado diabético, ¿no? Y aparte mis padres también, los dos ya fallecieron, los dos diabéticos, o sea, hereditariamente pues también tenía la tendencia. Entonces, así fue como fue mi desenlace. O sea que por una medicina, por un medicamento, sí, en tu caso, desarrolló una enfermedad que tal vez hubieras tenido más seguro adelante, que era muy probable. Así es. Pero de esa manera, o sea, tomaste la decisión de salvar el ojo. Pues sí, yo creo que es más útil. Y a la fecha, claro que estaba escuchando la entrevista también de la doctora, que es mi nutrióloga. Ella me ha llevado también por diferentes competencias. Y efectivamente, cuando existe disciplina, yo siento que es como un adicto. Lo primero que tienes que hacer es aceptar que tienes la enfermedad, ¿no? Es irreversible, por supuesto. Y después de ello tienes que aprender a vivir. Y una característica importante es la disciplina. Si no tienes disciplina, es muy difícil que lo sobrelleves. Entonces, hay que disciplinarse. Hace rato lo decía Eli con el tema de casi, pues si no lo veo no existe, ¿no? Exacto. Es un poco también aquí, nos cuesta trabajo aceptar que va a durar toda nuestra vida algo que preferimos tal vez decir como no pensar en ello. Pero al no pensar en ello, caemos en situaciones como malas alimentaciones, sí, o por una vez no pasa nada, pero es una vez al día, ¿no? No es una vez al mes o una vez cada 2 meses, es una vez de vez en cuando. Sí.
es importante, ¿no? Justamente como decir, sí soy y tengo que hacer esto. Si no lo hago, entonces, pues más allá de perder un ojo, pues se puede llegar a perder la vida. Es correcto. Es una enfermedad que te va disminuyendo poco a poco. Entonces, entre más pasa el tiempo y menos disciplinado, la vas perdiendo hasta que te das cuenta y ya no se puede hacer nada, ¿no? Fue el caso de mis padres, que los dos murieron por insuficiencia renal, mi madre y mi padre por insuficiencia respiratoria. Entonces pasamos un trago amargo. Eso también ya hace como 20 años. Entonces, viendo mi antecedente, pues la verdad es que yo decidí aceptarlo y disciplinarme. Y yo creo que en base a esa aceptación y a esa disciplina es como he logrado pues, los maratones, el Ironman, y que forma parte de tu vida ya, de tu familia, de tu trabajo y de tu día a día, el que te levantes y hagas ejercicio y hasta te cambia el humor. ¿Vas a jugar frontón pensando en, pues voy a divertirme un rato? Tienes un golpe en el ojo que te lleva al hospital. Tú en ese momento no eras una persona con diabetes, pero sales del hospital, como muchas veces pasa, como el coche que llevas al mecánico, que llegas porque se te mochó la llanta y al final se te desvieló el carro, ¿no? Algo pasó. Quién sabe cómo, pero pasó. Y tú sales del hospital con pues ya un tratamiento para salvar tu ojo, pero sales con algo que no esperabas, que era diabetes. ¿Cómo sentiste el momento en el que pues ya te convertiste en una persona con diabetes? Porque no creo que de un día para otro ya te hayas sentido de repente con uno de los síntomas. Así es. Yo me enteré porque resultó de un estudio clínico, ¿no? Porque no era un síntoma que yo trajera, pero insisto, mis padres vi cómo se fueron minando, los dos llegaron hasta dializarse, entonces ya era una situación difícil. Cuando aprendimos a vivir con esto, ¿no? Entonces, cuando a mí me detectan que por los niveles de glucosa tan altos, ya estaba declarado como tal y como tal tenía que cuidarme. Y como ya había vivido esa mala experiencia, 2 experiencias con mis padres, realmente no me costó trabajo asimilarlo, sino más bien me enfoqué a entenderlo y a ver cómo iba a ser mi vida. Me metí a estudiar mucho esa parte de la diabetes, me encontré con diferentes artículos, también revistas, y me llamó mucho la atención un artículo que decía que los antecedentes para ser diabético, primero es que seas latinoamericano. Entonces yo dije, ¿por qué? Es que seguramente es por la alimentación, el estrés que tenemos. Entonces me llamó la atención que el hecho de que seas latino, mexicano, es un factor de riesgo para ser diabético. La obesidad y los antecedentes familiares, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues uno hay que aprender dice mi esposa, hay que aprender a vivir con lo que uno no puede ver. Claro. Sí. Y tiene toda la razón, ¿no? Así. Oye, vamos a hacer nuestra última pausa. Quédate aquí con nosotros. A regresar, quiero que me platiques un poquito cómo has hecho para combinar justamente el tema de ser diabético con estas competencias tan extenuantes, porque pues no vas a caminar 1 kilómetro, 2, o a una carrera de 5 kilómetros, vas a una carrera de 42.195 kilómetros o metros. Y además haces Ironman, que es, para la gente que no sepa, ahorita le explicas. Al regresar nos platicas un poquito sobre esta experiencia. Hacemos la última pausa y continuamos aquí en Salud y Deporte. Continuamos en Salud y Deporte, última parte para seguir platicando justamente de diabetes y el deporte, cómo ayuda el deporte a las personas diabéticas. Vamos a ver cómo termina nuestra encuesta que les hicimos en nuestras redes sociales. Ejercicios adecuados para una persona diabética, les pusimos varias opciones. ¿Cuáles serían las mejores? Natación, el 26% dice que la natación es lo bueno. Correr 7%, ejercicios de fuerza 4%, todos los anteriores 63%. Y seguimos platicando con Mario Núñez. Te preguntaba antes de ir a la pausa, Mario, acerca de cómo le hacías justamente para combinar estos deportes, pues, de resistencia, como lo es un maratón o lo es un Ironman. Ironman, explícale un poquito a la gente qué consiste para los que pues, no estén tan familiarizados con el tema, pero cómo le haces para
pues no quedarte a medio camino, ¿no? Porque mucha gente dice, yo aguanto si me echo un gelecito, pero el gelecito es azúcar pura, ¿no? Así es. ¿Tú cómo le haces para aguantar un maratón y justamente que la diabetes no te afecte? Pues sí, mira, el Ironman es una competencia de alto rendimiento, más bien de mucho rendimiento, porque simplemente cuando te inscribes, yo he tenido amigos que no les interesa el tiempo, la competencia dura 17 horas. Y a veces ellos dicen, yo pagué por 17 horas y pienso hacer 17 horas. Pero regularmente en una competencia vas contra ti mismo, contra el tiempo, a lograr objetivos, ¿no? Objetivos bien marcados. Y dentro de esos 17 horas que te permite la competencia, mi mejor tiempo ha sido de 12 horas 30 minutos. Okay. Y consiste precisamente de nadar 3.8 kilómetros. Después te cambias inmediatamente, te subes a la bicicleta y haces 180 kilómetros continuos. Te bajas de la bicicleta, te pones los tenis, la gorra y corres un maratón. Entonces, son 3 modalidades de mucha intensidad. Es un súper triatlón. Pues ¿no? Sí, por eso le llaman que es el Ironman, como el deporte de hierro, ¿no? Y cuando supe que era diabético y que tenía que hacerme disciplinado y a mí me gustaba el deporte, me dio por investigar y de esa investigación saqué un libro en México que se llama El primer libro de triatlón. Okay. A partir de ahí, bueno, hablo de planes de entrenamiento, hablo un poco de nutrición, que también tomé un curso de nutrición, pero como aficionado, o sea, yo no me dedico a eso, sino simplemente para entender y con el gran objetivo de conocerme a mí mismo. Entonces, a través del tiempo, con la diabetes, me fui conociendo, me di cuenta de los alcances que podía lograr y, por ejemplo, ahora mis planes de entrenamiento los hago yo y sé hasta dónde soy capaz de hacerlo. La alimentación, bien importante. Conozco mucha gente que la competencia de puros geles, que son químicos, y uno como diabético debe pensar si le quiere meter esos bombazos al riñón o no, o cuidarlos, porque directamente se van de ese lado. En alguna ocasión, en una competencia, me encontré una bicicleta que llevaba un montón de gansitos marinela con Durex, porque el cuate que hacía triatlón comía puros gansitos en la competencia. Okay. Entonces, yo lo que hice fue estudiar mi día a día, a qué hora me levantaba, qué desayunaba, qué almorzaba, qué comía, bla, bla, bla. Y ese mismo régimen de alimentación lo traté de adecuar en el Ironman. Entonces, me como unos bollitos de bacalao que prepara mi esposa, unos bollitos de ensalada rusa que también me lleva, unos bollitos de atún con pico de gallo para quitarte el sabor dulce del agua, del refresco. Y ya en la carrera, un pedazo de pizza y hasta unos tragos de caldo de pollo, porque esos de verdad te dan para arriba. Okay. El caldo de pollo increíble, pero te cambia completamente. Entonces, trato también en el entrenamiento de cuidar la salud, porque no es porque estés ahí y ya te eches a perder todo el régimen ganado. Entonces, insisto, es disciplina la que hay que tener. ¿Ha sido difícil justamente mantener esta disciplina de no salirte demasiado de lo que no puedes? Porque me queda claro que de repente pues caes en el pastelito, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué haces cuando de repente, hoy por ejemplo, que tengas un cumpleaños y dices, me echo una rebanadita? Regularmente no como postre. Ok. Pero sí comparto con el de mi hija o el de mi esposa. Entonces, 2, 3 cucharitas para saciar, pero nada más, ¿no? Entonces, yo creo que cuando estás decidido a hacer las cosas, cuando no tienes una disciplina es cuando caes en esos errores. Pero cuando estás disciplinado y lo tienes claro, entonces, pues tu régimen de vida siempre es hacia adelante y bien. Sería un poco como cuando entendimos todos que el fuego quema. Por ejemplo, sabemos hasta que no tienes que meter la mano al fuego. Así Sería es. Un poco así, ¿no? Sí, definitivamente sí. Además de otras cosas, ¿no? Yo creo que con el tiempo vas madurando, te vas llenando de experiencias, de criterio. Y yo aprendí mucho de un filósofo, Sófocles, que decía que el equilibrio del ser humano se logra, por ejemplo, distribuyendo tu tiempo. Y decía 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para divertirte.
Entonces, si tú llevas a cabo eso de manera disciplinada y incluye la medicina, el deporte, la alimentación, el sueño, las horas de comer, por ejemplo, yo siempre a las 9 desayuno, a las 3 como y a las 8 ceno. No hay otra hora, puede ser en minutos, pero eso también es muy importante y claro que lo he aprendido de mi doctora, la nutrióloga, que me ha llevado y que me ha metido al régimen de orden que pues es vital y es básico. ¿Crees que será muy diferente tu vida si solamente tuvieras como esta buena alimentación y no lo combinaras con el deporte? ¿Crees que se tendría que tener sí o sí como este combo de buena alimentación y además pues evitar toda cosa del sedentarismo? Porque hay mucha gente que a lo mejor pues es que no tiene sobrepeso, pero es diabética, tiene una buena alimentación, pero no hace nada de ejercicio. ¿Crees que debería ser como un combo? Yo creo que sí, porque con solo medicamento es difícil. Con solo medicamento es difícil, solo alimentación es difícil y solo de ejercicio es difícil. Yo creo que sí tiene que ir complementado, por supuesto. Las tres cosas te ayudan de alguna manera. Yo lo veo como en una gráfica, que conforme va pasando tu tiempo vas recortando. Pero si tú no tienes ese combo que tú llamas, ya estuviera más recortado y lo que haces es simplemente extender ese margen de bienestar, porque hasta te hace sentir bien y te levantas bien todos los días y te checas la glucosa. También escuché de que la tecnología ya está. Hay una marca en Europa que aún no llega a México, no sé si lo pueda decir, pero eso ya te mide la glucosa al tiempo real. Y lo están utilizando los deportistas de alto rendimiento, donde ya lo llevan en una pulsera, vas en la bicicleta y vas midiendo tu glucosa y te dice en qué momento ingerir lo que sea tu régimen de alimentación. O sea, eso está increíble. Sí, y creo que la tecnología ayuda muchísimo en eso, ¿no? Como incluso hace poco platicaba justamente un poco de eso, ¿no? Que ya con el reloj o con un mini escáner te van a decir casi si estás de buenas, si estás de malas, si comiste bien, si comiste mal. Y creo que para la gente con diabetes tener este tipo de herramientas ayudan muchísimo a llevar todavía mucho mejor una vida, una mejor calidad de vida. Porque pues la pregunta del millón es, ¿se puede o no tener una buena calidad de vida siendo diabético, Mario? Así es, sí se puede tener, por supuesto. ¿Qué hay que hacer para tenerla? Digo, nos has dicho ya creo que el ABC de lo que hay que hacer. ¿Algo más que te gustaría decir? Yo también hago esto para mantenerme en buena forma. ¿Alguna experiencia mala que hayas tenido? Entiendo que a ti desafortunadamente te ayudó la experiencia con tus padres. Ojalá no hubieran sido diabéticos, pero eso te ayudó para saber cómo, pues yo no quiero pasar por todo lo que a ellos les afectó. Claro. Sí, yo creo que el hacerse estudios periódicos ya también a cierta edad, ¿no? Y yo digo, no sé, de 45, 40 años, hacerse un estudio, un check-up general, pues te va a dar la pauta como para saber qué ajustes hacer en tu vida, ¿no? Regularmente esos efectos que salen en un estudio, y yo lo digo no como doctor, digo no soy doctor, sino como usuario, pues te vas dando cuenta de que estás excediendo en diferentes cosas. Yo creo que si aprendes a vivir con esto, de verdad, puedes comer muy bien y también puedes tomar muy bien. Porque, por ejemplo, a mí sí me gusta, por ejemplo, combinar a veces una comida con una copita de vino. Procuro tomar a la hora de la comida, pero nada que se combine con refresco. Entonces, ese también es una clave importante, que te puedas tomar un tequilita, te puedas tomar una copita de vino. Y bueno, y también saber los excesos de la carne roja, de los embutidos, porque ya empiezan otros problemas de ácido úrico, no sé, el hígado graso. O sea, nosotros mismos somos el reflejo de lo que hacemos o de lo que nos llevamos a la boca. Entonces hay que aprender a comer. Aprender a comer. Así es. Mario, más allá de lo que tienen que hacer o no las personas con diabetes, ¿qué le dirías a todas esas personas que hoy justamente están en su casa pensando en que les acaban de dar ese diagnóstico de ser una persona diabética? O para las personas que hoy dicen, es que no voy a poder lograrlo, llevo 2 años siendo diabético, me está costando mucho trabajo. ¿Qué les puedes decir tú desde tu experiencia como una persona con diabetes?
si quieres llamarlo así, pues de rebote, te tocó, Sí. porque realmente te tocó, pero bueno, hoy, pues por lo menos como te veo aquí, te ves muy bien. Gracias. Pues sí, mira, yo creo que la enfermedad, como cualquier otra, es muy cara, definitivamente, el comprar medicamentos. Si no tienes una seguridad social y si la tuvieras, te dan un medicamento también de verdad de muy mala calidad, que es lo que da el gobierno, definitivamente. Pero no necesitas, por ejemplo, el invertir mucho en hacer ejercicio. La encuesta que hicieron, el nadar, la fuerza, el correr, pues yo creo que lo más barato, lo más fácil y lo más rápido que puedes hacer es que te compres un par de tenis y salgas a caminar, porque ya ni siquiera es correr. Porque muchas veces, fíjate, esa es otra parte interesante, que cuando nosotros los deportistas entrenamos en base a frecuencias cardíacas, diferentes zonas, intensidad, baja, etcétera. Pero hay una zona específica que es la 1, que es la que te permite bajar de peso, y eso lo logras caminando, ni siquiera corriendo. Entonces yo creo que hay que entender un poco, decidirse y no quedarse quietos, siempre estarse moviendo, eso es lo más importante. Y yo no padezco la enfermedad, pero también creo que confianza en sí mismos, ¿no? Que muchas veces como que se va perdiendo la confianza en uno, y creo que ahí también se puede ir para abajo más con una de estas enfermedades. Mario, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, pero aprovechando que estás aquí, y aquí en Salud y Deporte tenemos recomendaciones de libros y películas deportivas. En este caso, al momento de que te contactamos a través de él, y a quien le agradezco, pues notamos que además nos comentabas ya de este libro que se llama Triatlón, el deporte de una nueva generación, y aprovechamos justamente para recomendar este libro. Platícanos un poco qué podemos encontrar aquí. Bueno, este libro se llama precisamente El deporte de la nueva generación, fue publicado antes del 2000, por ahí fue. Porque antes de eso, sí había gente que hacía triatlón, pero era muy poca. Y a partir de esos años empezó a haber un boom en donde todo el mundo quería hacer triatlones. Ahora cada evento, yo me recuerdo hace 15, 16 años, los que participaban en un triatlón eran 500, 700, ahora son 3,000 y a veces los lugares se acaban. Entonces, este libro sale precisamente de ese estudio por ser diabético, ocasionado por un accidente, la necesidad de mantenerme en movimiento, combiné los 3 ejercicios, es el triatlón, y ahí puedes encontrar un poquito la historia del triatlón, unos capítulos importantes de cómo se compone el cuerpo, las frecuencias cardíacas, un poco de régimen, la alimentación solamente complementario, ¿no? Hablo también ahí de los radicales libres, que muchos desconocemos que el desprendimiento de estos radicales libres son los que generan las células cancerígenas. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en eso, y yo creo que alimentándote y haciendo ejercicio podemos evitar muchas consecuencias médicas. Además nos vas a obsequiar algunos, sí. Los vamos a regalar en nuestras redes sociales, para que nos escriban ahí en @canal14mx y @soy Jorge Rubio P. Simplemente que nos digan que vieron Salud y Deporte y que les gustaría pues tener la oportunidad de leer justamente este libro, Triatlón, el deporte de una nueva generación, de Mario César Núñez Jiménez. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? ¿Lo puede conseguir en alguna librería? Sí, lo tenemos en redes sociales, precisamente así se llama. Okay. Lo encontramos en Facebook. Y de ahí, si nos hacen un pedido y si hacemos un buen regalo a la audiencia, cuenta con ello. Perfecto. Con mucho gusto. Mario, te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, Jorge, muchas gracias. Quédate todavía más tiempecito aquí conmigo, porque también recomendamos, como bien te digo, películas deportivas, y a veces recomendamos algo más como de acción, algo más relajado. Hoy les quiero recomendar Shaolin Soccer, que cuenta la historia de un hombre que practica Kung Fu y tras ser ninguneado, es decir, pues nadie le hacía caso, nadie lo tomaba en cuenta, decide aliarse con una banda de inadaptados para formar un equipo de fútbol para entrar a un torneo, poniendo en práctica sus talentos ocultos, cambiando para siempre la forma de ver el fútbol. Ahí está, para que pues tengan el fin de semana una película ahí deportiva. Y ahora me da mucho gusto, como cada semana, saludar a mi compañero Rodrigo Rojas en la redacción de Canal 14. Rodrigo, ¿qué habrá este fin de semana en materia deportiva?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte ahora desde la redacción de Deportes para platicar sobre la agenda, lo más importante en estos días, y es que vaya que hay actividad, empezando con los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile, que iniciaron sus actividades este jueves, pero que tendrán su ceremonia de inauguración mañana viernes, con alrededor de 182 paratletas mexicanos. Y continuando con la información, ahora vamos a repasar lo que tenemos en el calendario del fútbol, porque hay fecha FIFA y a partir de mañana se jugarán los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, empezando en el partido entre Honduras y la selección mexicana de Jaime "el Jimmy" Lozano en el país centroamericano, para que el partido de vuelta sea el próximo martes en la cancha del Estadio Azteca, ambos equipos buscando un pase a la Copa América. Y siguiendo con el balompié, repasamos lo que va a pasar en la Liga MX femenil, que llega a las semifinales ya entre los mejores 4 equipos del torneo, y habrá clásicos, iniciando con el Clásico Nacional entre América y Guadalajara. El partido de ida será este mismo jueves por la noche y el de vuelta en el Estadio Azteca el día domingo, y habrá también Clásico Regiomontano entre Rayadas y Tigres, empezando a partir de mañana viernes y concluyendo el día lunes. Pero ahí no termina la actividad del fútbol, y es que se está jugando la Copa Mundial Sub-17 en Indonesia, en donde el tricolor está teniendo actividad, dirigidos por el profe Raúl Chabrand, y el último partido de la fase de grupos será este sábado a las 3 de la mañana contra la selección de Nueva Zelanda. Ahí se conocerá si pasan a la siguiente ronda de octavos de final. Y ahora sí cambiamos de deporte para repasar lo que será la semana 11 de la NFL. Ya se nos fue la mitad de la temporada y hay 2 partidos que yo les recomiendo, empezando el día domingo con el juego divisional entre los Acereros de Pittsburgh y los Cafés de Cleveland, ambos con marca de 6-3 positivo, con récord positivo. Y el día lunes vamos a revivir el último Super Bowl entre los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia. Y ya por último, pero no menos importante, platicamos de la actividad de la Fórmula 1, porque regresará con el Gran Premio de Las Vegas, en donde el piloto mexicano Sergio "el Checo" Pérez tendrá actividad, por supuesto, y buscará afianzarse en el segundo lugar del campeonato de pilotos, el cual ya ganó su compañero Max Verstappen. Es la actividad de los deportes para los siguientes días. Yo regreso contigo, Jorge. Ahí está la agenda deportiva. Muchas gracias, Ro. Y ahora llegamos al final de Salud y Deporte. Muchas gracias por vernos. Gracias, Mario, por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Y recuerden que los esperamos el próximo jueves y el domingo en la repetición Salud y Deporte aquí en Canal 14.